En realidad la cirugía refractiva y el segmento anterior parece complejo, pero no lo es. El segmento anterior básicamente es la encargada de la catarata. Eso ya yo creo que es más simple, Sí, todo sí, el mundo sí. entiende lo Sí, que sí, es una sí. catarata. Y la cirugía refractiva, pues básicamente se trata de quitarle los lentes a la gente o ver si califican para una cirugía de poder retirarse los lentes. ¿Desde qué? O sea, eso se calcula por aumento, o sea, la cantidad de aumento que uno llega a tener o ya por otras complicaciones para saber si uno califica o no para este tipo de cirugía. Bueno, para saber si califica para este tipo de cirugía refractiva, que es como se llama, existen una serie de requisitos que debemos buscar. Es como un checklist donde debemos básicamente tachar cada uno de los parámetros. Por ejemplo, el grosor de la córnea, debemos ver qué tanta miopía tiene el paciente, debemos ver si no tiene una patología agregada y así cada una me va a ir descartando o me va a ir básicamente aprobando de que el paciente puede ser aprobado o no para el mismo. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación post esa cirugía refractiva? Depende, si no tiene ninguna implicación ni ninguna complicación, en 24 a 48 horas. Me imagino que luego de eso hay un cuidado de que si salir con lentes de sol para Sí, claro, cuidar claro que sí. los ojitos, o sea que hay un, no importa que la recuperación sea rápida, me imagino que todavía hay un cuidado posterior que es aún más importante para Claro. lograr que verdaderamente sea funcional todo lo que se haya hecho en cirugía. Claro, el cuidado postoperatorio todavía hasta el primer mes estamos encima del paciente y siguiendo todas las indicaciones del médico. Háblame de las cataratas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, por ejemplo, cuáles son los síntomas de una catarata? Bueno, en realidad el síntoma de la catarata no tiene un síntoma como tal. Simplemente el paciente deja de ver menos. O sea, a medida que el paciente va avanzando en edad, se va dando cuenta que ya el lente como que no, por más lente que cambie, por más lente que pruebe, ya la visión no es la misma. Entonces ahí es cuando el paciente se da cuenta que acude a la consulta, que ya no, su problema no es corrección de lentes, sino porque tiene una opacidad del cristalino, que es como se conoce la catarata. Entonces, en el caso de personas que a corta edad, 20, 25, ya están en un número muy alto de pérdida de visión, y yo he visto que le hacen, más o menos entiendo que es la misma cirugía, y les recuperan la vista y le quitan los lentes. Cuando estamos hablando de un paciente de menor edad, ya de 20, 25 años, probablemente es un paciente que sea miope, que haya calificado previamente para una cirugía LASIK o PRK o diferentes gamas. Entonces ahí es que el paciente previamente, cuando uno lo analiza, entonces sí califica, puede ser sometido y el paciente recupera visión, pero son dos cirugías diferentes. La catarata es una cosa y la cirugía refractiva para eliminar el lente es otra. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes. Exactamente, por eso fue que quise traer el tema, porque estamos hablando de cirugía refractiva y caímos en la catarata. Entonces yo quería caer en ese tema, porque yo recuerdo que a mi padre, ya a los 80 y algo, le hicieron esa cirugía y él podía leer su Biblia tranquilamente sin los lentes. Y yo por eso pensé, me recordé de tu prima, que ahora también, que tenía una miopía muy fuerte, sí, muy alta, y ahora anda sin los lentes. Y quise comparar las dos cosas. O sea, hemos avanzado tanto en la oftalmología que podemos contar que cuando ya una persona pierde la visión es porque no actuó a tiempo. Bueno, es que vuelvo y repito, o sea, cada paciente es individual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de catarata, esto es una ceguera, solamente de catarata, esto es una ceguera reversible. Pero si ya el paciente tiene alguna otra patología agregada, ya sea glaucoma o sea alguna patología en la retina per se, entonces no es simplemente la catarata y el pronóstico del paciente normalmente es reservado, dependiendo del avance de cada una de las mismas. Pero si es catarata, solamente catarata, es reversible y el paciente vuelve a su visión 20/20 prácticamente, o sea que sí. Estas son cosas que se suelen desarrollar ya en personas un poquito mayores, por así decirlo. Quizás no es tan común en personas jóvenes. Pero, ¿qué opinas tú sobre el uso de lentillas? Que es algo que yo siento que las personas adultas suelen recurrir a eso sin siquiera irse a verificar. Porque yo tengo abuelitos y ellos, cuando se le pierden los lentes, en lo que
consiguen rápido de que una cita o lo que sea, lo primero que hacen es que se van a una farmacia y empiezan a probarse lentes y dicen, bueno, con este yo veo menos mal. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, las lentillas en realidad son un recurso muy asequible para ciertos tipos de pacientes, y me explico. Si es un paciente mayor en sus 50, 60, 70 años, que todavía la catarata no se ha desarrollado en su totalidad, porque me ha tocado, he visto pacientes de 80 años que tienen cataratas que son muy incipientes y que básicamente de lejos se manejan muy bien y solamente necesitan el uso de lentillas. Entonces las lentillas básicamente es para esos pacientes que ya les ha llegado la presbicia y necesitan leer de cerca. La presbicia no es más que la falta de acomodación del cristalino por los mismos cambios que el paciente va presentando a medida que va creciendo. Entonces la lentilla básicamente es que nos ayuda a leer porque la acomodación se ha perdido. Entonces estas lentillas solamente son de uso para lectura cercana, o sea 35 centímetros de la cara. O sea que no es recomendable, o sea, la pueden utilizar siempre y cuando. Sin embargo, no quedarse con ellas todo el día, sino utilizarla para cosas en específico. Muy específicas, así es. Ya, solamente para lectura de cerca. Que si mi abuelo quiere comprarse su lentilla, no le puedo decir nada, si es para leer rapidito. Así es. Mira, el tema es tan amplio, yo voy a tomarme la libertad de invitarte para en otras ocasiones, porque yo quiero hablar de porque yo veo que uno de los síntomas principales con las personas que sufren de diabetes es la pérdida de la visión. Sí, así es. Entonces yo quiero saber, por eso te pregunté, ¿hasta dónde hemos avanzado? También esto puede ser recuperable, hay opciones, oportunidades para las personas que sufren de diabetes de recuperar la visión. Bueno, aquí esto es un tema muy amplio porque la retinopatía diabética se mide en grados. Entonces todo va a depender del grado de la retinopatía diabética. Si es un grado que aún no es proliferativo, en muchos casos se observa, pero en otros casos el primer tratamiento sería láser o inyecciones. Entonces, ya si la diabetes ha avanzado mucho, que es un caso de una retinopatía diabética ya severa o moderada, entonces el paciente normalmente tiende a hacer sangrados muy grandes y ya entonces tenemos que recurrir a la parte quirúrgica. Entonces, todo va a depender en primer lugar del grado de la diabetes y segundo también del cuidado que tenga el paciente con su azúcar. Porque como esto va muy de la mano, o sea, el ojo y el azúcar van muy de la mano. Entonces, al final, el paciente necesita tener un control totalmente estricto del azúcar para que no se manifieste a nivel ocular. Entonces, esto es muy, muy amplio, pero se puede ir tratando según el grado de la retinopatía diabética. ¿Hay alimentos que puedan ayudarnos a nosotros? Porque yo, desde que tengo uso de razón, que si la zanahoria, no sé qué. Entonces, ahora que dices eso de controlar el término, y el maíz, y que yo nunca he visto un pollo ciego. Yo quisiera saber ya desde tu punto de vista como médico, si verdaderamente si existen alimentos y esos alimentos que han dicho toda la vida que ayudan a la visión, verdaderamente sí ayudan. En realidad, mira qué es lo que pasa. En la retina existen fotorreceptores, que son los que nos ayudan, en teoría, con el asunto del alimento. Entonces, ¿qué pasa? Sí existen vitaminas que están demostradas principalmente para una enfermedad que se llama degeneración macular asociada a la edad, que afecta directamente los fotorreceptores de la mácula. Entonces, estas vitaminas, principalmente la vitamina A, la vitamina E, la zeaxantina, la lucentina, que son vitaminas que se encuentran propias en parte de la retina y nos ayudan también a mejorar un poco de visión. Pero no es que si bebo vitamina no me voy a quedar ciego, porque que hay muchas cosas. Que hay muchos factores que influyen. Pero siempre comer de manera saludable, tener una dieta balanceada, siempre va a influir para que tengamos una buena salud visual.